¿Te has preguntado cómo es posible que todos habitemos en la misma realidad? ¿A qué me refiero con esto? Cada uno de nosotros tenemos distintos sentidos, distintas formas de apreciar las cosas. Por ejemplo, unas personas son daltónicas y entonces no aprecian todos los colores. Algunos no tienen la mejor audición, otros tenemos mejor audición que otros. Ante toda esta diversidad, ¿cómo es posible que al referirnos a las mismas cosas nos pongamos de acuerdo? Por ejemplo, si yo te enseño este objeto, nadie que no esté en su sano juicio me diría otra cosa más que esto es una taza. O si se la doy a una persona con discapacidad visual y puede tocarla, estaría de acuerdo en lo mismo. Aún así, no todas las personas ciegas pueden tocar todos los objetos del mundo y sin embargo tienen una comprensión bastante clara de cómo son las cosas. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es que apreciamos la realidad fenoménica, es decir, la realidad de los fenómenos, de la misma manera? Bueno, para esto el filósofo Immanuel Kant tiene una respuesta. Continuamos con nuestra temporada de Kant y en esta ocasión hablaremos de lo que sucede una vez que la sensibilidad ha reunido las impresiones que obtenemos de nuestros sentidos con el espacio y el tiempo. Para entender esto es importante que veas el video anterior. Allí decíamos que nuestra mente posee una facultad que realiza esta síntesis. La sensibilidad reúne pasivamente las impresiones que recibimos del mundo externo, lo que Kant llama las sensaciones, con el espacio y el tiempo, lo que Kant llama las intuiciones puras, que no obtenemos de los sentidos, sino que son condiciones del conocimiento dadas por la mente. La síntesis entre las sensaciones con las intuiciones puras da como resultado las intuiciones empíricas. La sensibilidad realiza esta síntesis de forma automática o inmediata. No necesita que pensemos en ello. Cuando abrimos los ojos por la mañana, el mundo ya está configurado de forma espacio-temporal. La facultad de la sensibilidad ya hace esta síntesis. Los bebés y los animales, sin ningún esfuerzo, también lo hacen. Es un proceso automático porque no es pensado, sino que es sentido. Kant dice que las intuiciones se sienten y que no son pensamientos. Hasta aquí lo que expusimos en el video pasado, lo referente a la sensibilidad, que desarrolla en la primera parte de la crítica de la razón pura llamada estética trascendental. Ahora hablaremos de lo que sucede en la siguiente parte de la crítica, que se llama analítica trascendental, donde introduce una nueva facultad, el entendimiento. El entendimiento retoma ahí donde la sensibilidad se quedó. La sensibilidad ya ha producido las intuiciones empíricas, que son las impresiones de nuestros sentidos, ya configuradas espacio-temporalmente. El entendimiento toma estas intuiciones y las organiza para que podamos hablar de ellas y pensar en ellas. Las intuiciones son concretas, individuales y temporales, pero los pensamientos y las palabras son abstractos, generales y atemporales. Se requiere que cada una de las intuiciones sea categorizada para que deje de ser una sensación y se vuelva un pensamiento. Digamos que tengo un objeto frente a mí que no alcanzo a distinguir. Percibo su tamaño, figura, color, así como otros datos sensibles que me otorgan los sentidos. Pero para saber lo que es, debo de categorizarlo. ¿Es un objeto o son varios? ¿Es grande o pequeño? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Es un hombre, un animal o esta cosa? Este proceso lo realiza el entendimiento aplicando las categorías. Las categorías son una suerte de regla o molde que el entendimiento usa para ordenar, dar sentido a las intuiciones para que podamos pensarlas y entenderlas como conceptos. Piensa las categorías como los bloques fundamentales del pensamiento donde ubicamos las intuiciones. Kant presenta 4 tipos de categoría. Primero, la cantidad, que se refiere al número, y esta a su vez se divide en 3 tipos. La unidad, que se refiere a algo singular, por ejemplo un árbol. La pluralidad, que se refiere a la multiplicidad, es decir, varios árboles. Y la totalidad, una pluralidad que forma una singularidad. Por ejemplo, un bosque son muchos árboles. El siguiente tipo de categoría es la cualidad, que se refiere a la existencia. Esta se divide en 3.
la cualidad de la realidad que afirma una existencia, por ejemplo, existe un árbol, la negación que la niega, no hay árbol, y la limitación que afirma una existencia respecto a una negación. Solamente hay un árbol, pero no hay más. Después tenemos el tipo de categoría de la relación, que explica cómo se conectan ciertas cosas. Por ejemplo, la relación entre la sustancia y el accidente, que se refiere a algo que permanece pero que tiene propiedades que cambian. Por ejemplo, el árbol ahora tiene hojas verdes, pero en invierno no tiene. La causalidad y la dependencia, que se refiere a la relación entre la causa y el efecto. El viento mueve las hojas de los árboles. Por cierto, esta categoría va a ser muy importante. Después, la categoría de la comunidad o la acción recíproca, que entiende la interacción entre dos cosas que se relacionan y se causan mutuamente. Por ejemplo, las hojas captan la luz para el árbol, produciendo energía, y el árbol transforma esta energía para realizar más hojas. Por último está la categoría de la modalidad, sobre la certeza o la posibilidad de que algo suceda. Por ejemplo, está la categoría de la posibilidad y la imposibilidad, que algo pueda ser o no ser. Por ejemplo, los árboles no hablan. La modalidad de la existencia y de la inexistencia, es decir, que algo sea. Por ejemplo, que hay árboles. Y la necesidad y la contingencia, que algo tenga que ser. El árbol debe ser material. Estas categorías son los bloques de construcción del pensamiento. Las categorías del entendimiento forman conceptos con las intuiciones que ya habían sido presentadas por la sensibilidad. Las intuiciones son aún meras sensaciones, pero cuando se configuran como categorías pasan a ser conceptos, se vuelven ya pensamiento. Por eso Kant nos dice, las intuiciones son sentidas y los conceptos son pensados. Es decir, integra una parte a posteriori, lo que depende de los sentidos, es decir, las sensaciones, con una parte a priori, es decir, el espacio y el tiempo, que son intuiciones puras. Con esto se forman las intuiciones empíricas. Esto corresponde a la facultad de la sensibilidad. A su vez, estas intuiciones empíricas se integran con las categorías, conceptos puros del entendimiento, para formar conceptos empíricos. En este punto surge la pregunta de cómo los conceptos se aplican a las intuiciones, o mejor dicho, qué o quién se encarga de realizarlo. Esta era una pregunta que no lograron responder satisfactoriamente los filósofos anteriores, como empiristas o racionalistas, pues significa preguntarnos cómo es que los pensamientos se asocian con las sensaciones, algo que les costaba mucho trabajo entender a los precursores de Kant. Por ejemplo, para los racionalistas como Descartes, que postulaban a los pensamientos y las cosas materiales como dos cosas diferentes, esta unión no podía realmente realizarse, a no ser que acudamos a una explicación externa como Dios. Para Descartes, el yo constituye una sustancia, una cosa que piensa y que difícilmente se asocia con las cosas materiales. El camino de Hume es el opuesto. Él opta por declarar que ni los pensamientos ni el yo son cosas en lo absoluto. Lo único que tenemos son sensaciones que de algún modo se imprimen en la mente como recuerdos, y estos recuerdos no serían sino impresiones o memorias más débiles de las cosas materiales, como una suerte de calca o molde de la realidad. Así, para librarse Hume del problema de la comunicación del pensamiento y la materia, le basta con negar la existencia de un yo. Con esto resuelve el supuesto problema de la comunicación entre dos sustancias, pues los pensamientos no serían otra cosa distinta más que una versión débil de las cosas materiales. Esto satisface un problema filosófico, pero abre una caja de Pandora con un sinfín de nuevos problemas. Sin un yo no podemos justificar la personalidad, la libertad o que haya un sustrato último donde se depositen los pensamientos y los recuerdos. Solo lo que percibimos directamente de las cosas es real y no podemos suponerle nada. Kant debe mostrar que el yo no es una cosa como pretendía Descartes, pero que también debe de haber algo que une distintas intuiciones de forma regular e incluso de forma necesaria,
y que llega a presentar lo común entre intuiciones para dar con algo universal. Para ello, Kant presenta una de las propuestas más audaces de la historia de la filosofía. En efecto, para él, el yo no es una cosa, como dice Hume, pero también hay algo que unifica y hace posible los conceptos, como dice Descartes, es decir, toma algo de ambos pensadores. Para Kant, el yo, sin ser una cosa, es más bien una actividad. Lo que busca es justificar su aplicación en las intuiciones que provienen de la experiencia. Las categorías son necesarias para toda experiencia, pues elevan las meras intuiciones a conceptos. Esto lo que nos permite es poder pensar sobre las cosas del mundo, pero sin caer en los excesos de los racionalistas o de los empiristas. La conclusión de Kant es que los datos sensibles y las intuiciones solo se convierten en algo que podemos pensar y formarlo en conceptos si el entendimiento los organiza en categorías y si todos operamos de la misma manera. Lo que hace a Kant particular es que él no recurre a una explicación sencilla sobre el conocimiento o basada en una única facultad. Los racionalistas basaban todo en el pensamiento y los empiristas todo en los sentidos. Sin embargo, el mero uso de los sentidos no explica cómo podemos apreciar la realidad de la misma manera, cómo llegamos a una objetividad. Esto lo podemos hacer, según Kant, porque tenemos, de alguna manera, el mismo programa de computadora en nuestra cabeza, el mismo software. Todos tenemos las mismas 12 categorías que nos hacen entender el mundo de la misma manera. Si alguien naciera entendiendo la realidad con otro número de categorías, que le faltaran o le sobraran, quizás entendería la realidad de otra forma. Esto es lo que Kant llama trascendental. Es trascendental porque todos lo tenemos de la misma manera. Y así es como podemos llegar a la objetividad, a pesar de que nuestros sentidos operen de forma distinta. Esto nos va a permitir construir conceptos. Una vez que tenemos conceptos, podemos armar juicios, y estos juicios nos permiten hacer afirmaciones sobre la realidad. Así es como entendemos el mundo según Kant, logrando dar una respuesta que no se había consolidado de esta forma como ningún otro pensador de la historia lo había hecho antes que él. Desde la formación de conceptos ya estamos utilizando juicios. Un juicio establece la relación de dos conceptos. Por ejemplo, el perro es café. Así como Kant había presentado una tabla de categorías, ahora nos presenta una tabla de juicios, que de alguna manera siguen el mismo esquema. Están los juicios de la cantidad, que son universal, que se refiere a todas las cosas, particular, a una parcialidad de cosas, y singular, a una sola cosa. De la cualidad están los juicios afirmativos, que afirman algo de un sujeto, como que el perro es café, negativo, que lo niega, e infinito, que niega algo de un sujeto, pero no de forma definitiva. Después están los juicios de relación. Está el categórico, que es una relación directa entre el sujeto y el predicado, es decir, está lloviendo. Hipotético, una relación condicional, algo que puede suceder. Si llueve, nos vamos a mojar. Y después el disyuntivo, de la relación de una alternativa. Por ejemplo, llueve o no llueve. Y por último, están los juicios de modalidad. El problemático, es posible que llueva. El asertivo, que afirma, está lloviendo. Y el apodíctico, que es una necesidad lógica, que siempre sucede. Si llueve, se moja la ciudad. Aquí te presento la bibliografía que puede serte útil para este tema. Las categorías aparecen en la analítica trascendental, la segunda parte de la crítica de la razón pura. Y adicionalmente te comparto material de lectura que puede ayudarte a entender mejor este tema. Quiero agradecerte por ver este video y por tenerme la paciencia de esperar poco más de un año en que volviera a retomar los videos. Me encontraba realizando mi tesis doctoral de psicoanálisis, tuve algunos problemas de salud, pero ya estoy bien. Y mi intención es continuar con esta serie de videos y hacer también otros formatos. En los últimos años ha habido un tsunami de generación de contenido de inteligencia artificial, sobre todo de filosofía, pero abarca a muchas disciplinas y muchos tipos de contenido en YouTube. Y esto ha perjudicado bastante las vistas de muchos canales.
Esto nos está obligando a muchos creadores de contenido a repensar nuestros canales y quizás presentar otro tipo de formatos, porque al menos este canal como funcionaba antes, haciendo documentales y explicaciones de la historia de la filosofía, pues ya se puede replicar con mucha facilidad con inteligencia artificial, aunque desafortunadamente no con la misma calidad, porque muchos de estos contenidos y textos se generan automáticamente sin que nadie los revise. De cualquier forma, yo tengo la intención de continuar con el canal, así que si tú quieres apoyarme, pues por favor suscríbete si no lo has hecho, es muy importante y nos ayuda mucho que ustedes lo hagan, que compartas el video. Si quieres unirte y ser miembro del canal o ser parte de Patreon, también lo puedes hacer. Te recuerdo también que ofrezco cursos de filosofía que están en mi página estamosfilosofando.com, que son independientes estos videos y donde exploramos con más detalle los textos filosóficos siguiendo el orden cronológico que hemos hecho en este canal. Hay muchos de ustedes que me han seguido desde hace muchos años y quiero agradecerles nuevamente por su apoyo. Espero transformarme con los tiempos y presentar contenido que sea interesante para ustedes, que los haga pensar. Yo estoy pensando en otras formas de hacerlo. Así que gracias por su paciencia y continuaremos. Hasta pronto.